En la región de los Gadarenos, lejos de las casas y de la vida normal, vivía un hombre al que todos temían. Su hogar eran los sepulcros y su compañía, la muerte. Nadie sabía cómo había empezado su tormento. Alguna vez fue un hombre común, pero algo oscuro tomó el control de su vida. Estaba poseído por demonios y ya no tenía dominio sobre sí mismo. Intentaron ayudarlo, lo ataron con cadenas y grillos, pero los rompía con una fuerza que no era humana. Nadie podía domarlo. Nadie podía acercarse sin temor. Día y noche gritaba entre los montes. Sus alaridos eran de dolor y desesperación. Se hería con piedras, como si quisiera destruir el cuerpo que ya no podía gobernar. Vivía prisionero, esclavizado por un poder invisible. La gente aprendió a huir. El miedo reemplazó a la compasión. Pero un día, una barca llegó a la orilla. Cuando Jesús descendió, algo invisible se estremeció. Antes de que alguien pudiera hablar, el hombre corrió hacia él y cayó postrado. No fue un acto voluntario. Los espíritus que lo dominaban reconocieron inmediatamente quién estaba delante de ellos. De su boca salió una voz que no era la suya. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús permaneció firme. Ya había ordenado que el espíritu inmundo saliera de aquel hombre. No había miedo en su voz, solo autoridad. Entonces preguntó: ¿Cuál es tu nombre? La respuesta fue Aterradora Legión. Porque somos muchos, no era uno. Eran muitos. Una multitud de demonios había tomado posesión de un solo hombre. Sin embargo, todos estaban sometidos al poder de Cristo. Los demonios suplicaban, sabían que no podían resistir. Rogaban no ser enviados al abismo. Aquel que había vivido encadenado ahora estaba en medio de una batalla espiritual decisiva. Jesús no se movió, en el hombre temblaba. La oscuridad estaba acorralada. La liberación aún no había ocurrido, pero algo ya era seguro. El dominio del mal había sido confrontado por una autoridad superior. El encuentro había comenzado y nada volvería a ser igual. El nombre había sido pronunciado an legiones no, era una metáfora, no era exageración, era una confesión. Muchos espíritus habían tomado control de un solo hombre, y ahora todos estaban frente a aquel cuya autoridad no podían desafiar. Los demonios suplicaban, no hablaban con arrogancia sino con temor. Sabían que Jesús tenía poder para enviarlos al abismo, al lugar de castigo del que no hay regreso. Aquellos que habían atormentado por años, ahora temblaban. Te rogamos que no nos mandes fuera de esta región. Clamaban. Cerca del lugar había una gran manada de cerdos que pasía en el monte. Los demonios pidieron permiso para entrar en ellos. No exigieron, rogaron porque, incluso para moverse, necesitaban autorización. Jesús escuchó y habló una sola palabra. La orden fue suficiente. Los demonios salieron del hombre con violencia. En ese instante, la manada entera se precipitó por el despeñadero y cayó al mar. El ruido fue ensordecedor. El agua se agitó. La escena fue caótica y aterradora. El mal había sido expulsado, pero dejó evidencia de su destrucción.
Los que cuidaban los cerdos huyeron llenos de pánico, corrieron hacia la ciudad y contaron lo sucedido. La noticia se esparció rápidamente. Algo sobrenatural había ocurrido en aquella región. La gente regresó al lugar, y lo que vieron los dejó sin palabras. El hombre que antes vivía entre sepulcros estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, a los pies de Jesús. El terror de la región había sido transformado en un hombre en paz. No gritaba no sería, no estaba encadenado, estaba libre. Pero en lugar de alegría, el temor llenó a los presentes. No celebraron el milagro. La liberación había sido demasiado grande, demasiado real. La presencia de Jesús había alterado su economía, su rutina y su comodidad. Prefirieron la seguridad conocida a la libertad verdadera, y le rogaron que se fuera de su territorio. Jesús no insistió. An subió nuevamente a la barca. El mismo que había cruzado el mar para liberar a un solo hombre, ahora se marchaba porque no querían su presencia. El hombre liberado se acercó con urgencia. Deseaba seguir a Jesús. Después de todo lo vivido, no quería separarse de Elan, pero Jesús tenía otro plan. La liberación no había terminado. La historia aún no estaba completa. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había sido liberado se acercó con urgencia. No quería separarse de Elan. Después de años de tormento, había encontrado paz y no deseaba volver a quedar solo. Le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús no lo permitió. Y no fue un rechazo, sino un propósito. Jesús lo miró y le dio una orden sencilla pero poderosa: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aquel hombre que había sido conocido por su locura, ahora recibía una misión. El que vivía entre los sepulcros debía volver a la vida. El que era evitado debía ser escuchado. El que estaba dominado por demonios ahora sería un mensajero de libertad. Regresó a su ciudad y comenzó a hablar. Contó lo que Jesús había hecho con él. No habló de teorías ni de religiones. Habló de su propia transformación, de cómo había sido esclavo y ahora era libre, de cómo la oscuridad había sido vencida por la luz. La gente se maravillaba. El hombre ya no era definido por su pasado, sino por el poder que lo había restaurado. Donde antes había gritos, ahora había palabras de esperanza. Donde había miedo, ahora había asombro. Jesús no solo expulsó demonios, devolvió identidad, restauró dignidad y dio un nuevo propósito. La región que antes rechazó a Jesús, ahora escuchaba su nombre a través de un testimonio vivo. Un solo encuentro había cambiado una vida, y esa vida comenzó a cambiar muchas más. La barca se alejó, pero la obra permaneció, porque cuando Jesús libera, la transformación no termina en la persona, se extiende a todos los que la rodean. La historia del endemoniado gadareno nos enseña que no hay cadenas que Jesús no pueda romper. Ninguna oscuridad es más fuerte que su autoridad. Cuando Cristo libera, la libertad es completa y verdadera. Además, Dios no solo nos rescata del pasado, sino que nos da un propósito nuevo al testificar lo que Él ha hecho en nuestra vida.
Si esta historia te ha inspirado, compártela y suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarnos.